Publiqué este año en Salta Transparente un informe en el que denuncié que el gobierno de la provincia de Salta pagó más de 3 millones de pesos de manera directa a periodistas y conductores de televisión por publicitar en sus espacios televisivos durante el primer semestre de 2015. Señalé que eso había sucedido a pesar de que la provincia había contratado espacios de publicidad rotativa en los mismos canales de televisión en los cuales se emiten esos programas de televisión por un monto mayor a los 14 millones de pesos, durante el mismo periodo, es decir, durante el primer semestre del 2015. Señalé también que esos 3 millones de pesos se distribuyeron entre 82 programas de televisión y que las cifras mensuales asignadas a algunos de los conductores televisivos resultaban significativas. Algunas, señalé, superaban incluso el propio sueldo del gobernador de la provincia. Señalé que existían casos paradigmáticos y entre ellos, entre otros ejemplos, cité el caso de Cecilia de Altamura, que por un programa de televisión en Canal 11 registraba pagos mensuales de 31.000 pesos y por publicidad en una página de internet, Salta Cultura, cobraba 8.000 pesos mensuales durante ese primer semestre del 2015. Señalé que esos pagos los consideraba injustificables, ilegales y contrarios a la ética periodística. Señalaba que las cifras asignadas en concepto de pauta oficial en estos casos eran injustificables, ya que resultaba difícil sostener que un anunciante privado esté dispuesto a pagar por tales espacios los montos que por publicidad oficial paga el gobierno. La realidad del mercado publicitario de Salta permite llegar a tal conclusión. Señalé también que contravienen esos pagos las disposiciones de la Ley de Contrataciones de la provincia, específicamente su artículo 69. Señalé también que el pago directo de pautas de publicidad a periodistas es una práctica que contraviene el Código de Ética elaborado por FOPEA, ya que ello resiente la independencia y neutralidad de quien debe informar y favorece su autocensura. Bueno, Cecilia, me hiciste una entrevista hace unos días atrás, Hola, ¿qué tal? donde conversamos de estos temas y me pareció importante, digamos, me pedías de hacer esta nota, digamos, para explicar, digamos, y conocer también tu opinión, tu punto de vista, de ejercicio del derecho a réplica, ¿no? Ajá. Bueno, gracias por la oportunidad. Sí, a raíz de esta nota que se publicó, en realidad es un montón. Y en ese momento cuando la leía no te había contactado, pero creo que en ese momento surgió muy natural expresarte que era lo que estaba sucediendo y quizás está bueno a través de esta nota poder explicar cuál es la situación y a través de lo mío en particular creo que va a haber muchos otros periodistas que bueno, están viviendo exactamente lo mismo. A ver, nosotros lo que nos pasa es que efectivamente percibimos esos montos, ¿sí? Yo percibo en mi cuenta personal, que es María Cecilia de Altamura, o sea, con ese nombre figura, y Churita, que es mi productora, ese monto, pero en realidad lo que pasa es que ese monto no es lo que realmente nosotros nos quedamos, ¿no? No es que eso nos lo están dando nosotros o lo percibimos y nos lo quedamos, porque esa es la sensación que se da. Primero que en la nota se lo comunica a veces de manera semestral, ¿no? Y sí, suelen ser números mucho más grandes. Y bueno, explicar sobre todo que tanto yo como otros periodistas, reitero, lo que tenemos constituido, como establece la Ley de Medios de Servicios de Comunicación Audiovisual, es que para tener un programa al aire y para hacer que este programa pueda ser comercial, digamos, poder comercializarlo, tenemos que estar inscritos con un RAP, con un número en el AFCA, ahora es el ENECOM, ¿no? ENECOM creo, ¿no? No me acuerdo bien. Entonces nosotros estamos registrados, yo figuro, ¿sí? Como que tengo una productora audiovisual y una agencia de publicidad y de esa manera lo que hago es comercializar espacios que lo puedo hacer en distintos medios. Trabajo en televisión y trabajo en radio. Y obviamente para que esos productos puedan salir al aire, yo no puedo hacer absolutamente todo, ¿no? Claro. Entonces lo que hago, tengo un equipo que trabaja para mi programa, tanto en radio como en televisión. Entonces ese monto, esa colaboración, podríamos decir que el gobierno tiene, el gobierno de la provincia, como podría ser, no es en mi caso, pero el gobierno municipal también, otros periodistas que lo hacen de otras instituciones o de otras partes, es de alguna manera colaborar con los contenidos, no con los contenidos, colaborar con justamente ese servicio de comunicación que estamos dando. A mí me pasó que
particularmente soy agencia hace un año, soy agencia y productora hace un año, y jamás tuve ningún tipo de condicionamiento. O sea, entiendo que lo que vos planteás, y lo comparto, es que no existe a nivel nacional, menos provincial, una ley que establezca cuáles son los criterios de distribución de esa pauta o ese dinero, ¿no? Entonces, ¿por qué Cecilia de Altamura tiene que cobrar 38.000 pesos y por qué quizá otro no, o otro cobra más? Esa es la pregunta que quizá es la que se desprende también de tu informe, y la comparto, porque hay una distribución discrecional de la pauta publicitaria. Creo que los criterios que se tienen, y también cuando venía leía un par de cosas de cómo se distribuye, se había distribuido la pauta, y el principal, por ejemplo, medio de comunicación audiovisual que había percibido la mayor parte era Canal 11, y es el que tiene mayor audiencia, ¿no? Y Canal 11 siempre, porque sé cómo trabaja, sé quiénes son los que están ahí, quiénes comunican, quién es el gerente de noticias, porque yo también trabajo en el noticiero, y es uno de los principales medios que siempre ha comunicado absolutamente todo, ¿no? Así es. Y quizá el segundo medio televisivo que más pauta percibe es Canal 9, que es totalmente obsecuente con el gobierno. Entonces, ahí es como que es un canal que creció, digamos, al ritmo de la pauta, Canal 9. Canal ¿no? 9, exactamente. Creció, digamos, bajo el calor de la pauta oficial. Seguro. Pero no pasa eso con Canal 11. A mí me preocupa el tema de la publicidad oficial, y de hecho, digamos, es uno de los principales temas que toca Salta Transparente, un trabajo que venimos haciendo ya hace tiempo, el monitoreo de la publicidad oficial, porque realmente el hecho de que sea discrecional el reparto de la pauta afecta a la libertad de expresión. No hablo puntualmente de ningún caso en particular, pero uno percibe... Eso es tu opinión. Eso uno percibe, digamos, de que en definitiva afecta a la libertad del medio o a la libertad del periodista el hecho de que la pauta oficial sea recibida en un contexto de ilegalidad porque no hay un marco legal, y de arbitrariedad porque no hay ningún criterio objetivo, transparente, equitativo a la hora de decir cuánto le doy a cada medio. Ajá, de hecho, entiendo eso y comparto. A ver, que no se da en un marco de ilegalidad suena fuerte, pero es verdad, porque no hay ninguna ley, como decíamos, que establezca cuáles son los criterios. Pero vamos a la práctica, ¿no? Porque en lo abstracto, sí, decir que que si te da el gobierno dinero, se estima que vos estás condicionada con los contenidos. Particularmente, a mí jamás me pasó una cosa así. Pero promociona, fomenta la autocensura, digamos. Quizá no te pueda suceder en el caso particular, pero... Repito, en mi caso, yo te tengo que hablar de lo que yo veo, ¿no? Sí. Porque entiendo lo que vos decís, que si vamos a cuáles son las reglas que establece el periodismo y lo básico, decís, a ver, si el gobierno te está pagando, yo veo que vos no vas a estar comunicando ciertas cosas. Bueno, no es así. Claro. O sea, a mí me pasa que no es así, y como te digo, trabajo en Salta hace 7 años y nunca me pasó y como te digo, en casos donde yo pedí al aire, porque era una vergüenza lo que estaba pasando con respecto a la cantidad de femicidios, que no se tomaran cartas en el asunto, que no se declarase la ley, el decreto por emergencia de violencia de género, y lo dije al aire cuando me parecía vergonzoso lo que estaba haciendo el Ministerio de Derechos Humanos, y con esas palabras, y siempre lo comuniqué de la misma manera. Jamás tuve ningún tipo de represalia, de decir, bueno, no te pago la pauta porque dijiste tal cosa, sino todo lo contrario. Siempre el gobierno valoró muchísimo los contenidos de género que tocamos en Nuevas Mañanas, y los apoya, aunque siempre fueron contrarios a las políticas que ellos tuvieron, ¿no? Porque era una perspectiva de género que no la tocaban, que no la abordaban, que no la tienen como parte de su visión política, porque no les interesaba, y empezaron a incorporarla y consideraban, por ejemplo, a Nuevas Mañanas un producto necesario para un cambio cultural, que es lo que pretendemos. Entonces, a mí me pasó, digamos, con Salta Transparente, de que existían medios que dejaron de levantar los contenidos de Salta Transparente porque sentían esa presión, o por lo menos se autocensuraban, decir, este informe no lo voy a publicar. Autocensura, que hay... Y por eso voy, digamos, que el tema de la pauta favorece la autocensura, digamos. Y ese es un tema en el que hay que trabajar, digamos. La mejor manera de que el periodismo puede desarrollarse con absoluta libertad es que estas reglas de juego estén establecidas por ley. Claro.
Seguro. Porque nos preguntamos qué es la publicidad oficial, digamos, cuál es el objetivo de la publicidad oficial. Yo sí lo tengo que pensar, es eso, es esa colaboración que el gobierno como un privado, porque vos decís, a ver, a mí me auspicia mayonesa Hellmann's y mañana mayonesa Hellmann's mató a una persona porque estaba en mal estado. Yo lo puedo decir. O sea, y si me saca la pauta en este momento, sí puede pasar a que mayonesa Hellmann's se ofenda, por ejemplo. Pero a mí nunca lo hizo conmigo el gobierno y yo he tenido tanto en mi programa de radio y he dicho absolutamente todo lo que tenía que decir. Entonces eso me pasa particularmente. Para el medio a que sí les pasó algo, digamos. Yo ponía el ejemplo en tu programa de radio, cuando hablábamos, el caso Gonza, digamos, el caso de un semanario que se le retiró la pauta oficial, que tuvo que plantear judicialmente que vuelva, digamos, a restaurarse su pauta oficial. Y ese caso fue tenido en cuenta en un informe que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al referirse a la situación de la libertad de expresión en nuestro país, tuvo en cuenta 2 casos paradigmáticos de ese año, que fue el fútbol para todos a nivel nacional, y el caso Gonza, porque hacía hincapié en que la provincia, con esta falta de regulación, lo que fomentaba era la autocensura, la falta de libertad de expresión. Digamos, es un tema que realmente es preocupante y debiera trabajarse. A ver, si hubo casos así como estos, obviamente que es grave que se determine de esa manera, o sea, y tal cual, al ver una distribución, digamos, no equitativa o que no esté clara, no discrecional, de decir, o que haya algún tipo de amiguismos, obviamente que es totalmente injusto e ilegal. Yo creo, o por mi experiencia, y no es que estoy, digamos, yo es mi experiencia, es mi práctica, yo voy a la praxis, ¿no? A lo que me pasa todos los días, a lo que veo, y nunca me pasó de que a alguien le quitaran la pauta a un periodista o algo, y son ayudas debido a la irregularidad en que se encuentra el sector hoy trabajando, ¿no? Que para hacer un programa de televisión, obviamente que necesitas por lo menos 3, 4 personas. Yo tengo un equipo entre radio y televisión de 8 personas que trabajan muchísimo, entonces realmente es muy difícil sostener esa estructura con 30.000 o 40.000 pesos. Sí, definías a la publicidad oficial como una colaboración que hace el gobierno, digamos. Para que ciertos productos puedan salir al aire. Sí. No lo veo realmente, o sea, entiendo la postura y entiendo que la gente al leer, por ejemplo, estas notas, después diga, bueno, yo la verdad que no la voy a ver más a Cecilia porque cobra 40.000 pesos del gobierno y no va a decir absolutamente nada. Sé que la gente que me escucha sabe que he dicho absolutamente todo lo que pienso. Cuando en algún momento pensé que se estaban tapando femicidios en la provincia, lo dije al aire. Cuando he dicho absolutamente todo, como también te comenté, el día que estaba saliendo vos, enseguida salió Víctor Hugo Sarmiento, que es el abogado que está llevando la causa contra la familia del gobernador, y fue el medio que lo sacamos, es mi columnista diario. Sé que en otros lugares no lo quieren sacar. A mí que me lo vengan a decir a mí. O sea, yo no te puedo decir realmente a mí el gobierno me ha condicionado porque jamás tuve algún tipo de pedido, de sugerencia, y eso que tengo contacto con la gente del gobierno. Sin ese sostenimiento económico del Estado, ¿es posible ejercer el periodismo en Salta? Sinceramente es muy difícil, porque es verdad que el área privada en realidad lo que no te garantiza es una constancia. Entonces uno lo que necesita es poder pagarle un sueldo, por ejemplo, a una productora todo el año, o por lo menos yo tengo trabajo de marzo a diciembre. Entonces sí tengo clientes privados que ayudan a mantener eso, pero el principal, como creo que pasa en tantas otras áreas, el principal sostén es el gobierno sin lugar a dudas. Pero eso, reitero, a mí jamás me ha condicionado en absolutamente nada y la verdad que sí es. Si no, muchos contenidos y, por ejemplo, 8 personas no tendrían trabajo, por lo menos en mi caso. Yo lo que observo en este monitoreo, y lo puedo decir porque lo vengo haciendo desde el año 2012 en adelante, digamos, es que realmente hay arbitrariedad, hay discrecionalidad en el reparto, digamos. Hay medios que uno conoce, que no tienen mayor incidencia. Te doy un ejemplo, el diario Punto Uno, que es un diario que pertenece a un funcionario del gobierno y que recibe a veces una pauta publicitaria muy elevada, que no hay ninguna relación con la tirada, con el tiraje y con la penetración de ese medio, digamos. Hubo periodos en que el Tribuno percibió mucho menos que el Nuevo Diario, y el Tribuno es un diario que llega a toda la provincia, el Nuevo Diario se reparte en capital y en algunos departamentos de la provincia.
Y esos ejemplos de diarios puedo dar con los canales de televisión, con las radios, con algunos programas de radio y demás. Entonces, decir... Sí, es verdad que han visto gente que ven el negocio, ¿no? Detrás de esto que puede llegar a... Páginas de internet que aparecen y empiezan cobrando pautas y no sabemos qué visitas tienen. En el caso de las páginas, muchas veces lo que ha sucedido es que, como saben que estos números se conocen, de alguna manera quieren crear conceptos, ¿no? Para dar esta ayuda, porque es obvio, reiteramos, que te dé el gobierno una ayuda económica siempre va a ser cuestionado, ¿no? Y es verdad que tendría que estar legislado y que tiene que existir. El concepto de ayuda económica, de sostenimiento económico, digamos, es un tema para pensar, digamos, sobre todo en un contexto como salteño o como las provincias del interior, digamos, donde no hay un empresariado fuerte que pueda sostener productoras, programas de televisión y demás. Va en contraposición con lo que dicen varias ONG del país, por ejemplo Poder Ciudadano, que establece, digamos, que la publicidad oficial no puede tener como fin el sostenimiento económico de medios. Pero, digamos, hay legislación en Europa y demás, las llamadas leyes de la democracia, digamos, que consideran necesario fomentar la pluralidad de voces y decir, damos estas ayudas económicas, estas subvenciones económicas a los medios, para que puedan sostenerse pensando en los pequeños y los medianos. Pensar la comunicación como un derecho humano, como un servicio. ¿Por qué no se debate esto en Salta, digamos? Porque no veo a los periodistas realmente preocupados por estos temas. No lo veo, yo lo percibo así, no lo veo. Puede ser. Yo la verdad que hablo de tantos otros temas que puede ser que no esté bien planteado. En algunos momentos se ha pensado, yo he escuchado funcionarios hablando de este tema, que en algún momento sí se iba a hacer una ley de pautas publicitarias. De hecho, Urtubey lo había anunciado en el 2012. Efectivamente. Yo recuerdo y lo he entrevistado a él y he hablado de este tema, quedó en la nada. Pero sinceramente es muy importante, entiendo lo que decís, pero es esto. Ahora, sin existir una ley que se esté dando la pauta, es esta colaboración para que ciertos productos puedan estar al aire, que realmente, bueno, hay muchos que son de entretenimiento, otros informativos, pero sinceramente no son condicionados, ¿no? Sí es verdad que si no existe una ley, está al libre albedrío de la persona que está en ese momento, no ejerciendo el poder, puede haber amiguismos o no. Hay ciertos criterios, ¿no? Como te decía, que tienen que ver con la llegada del producto o del medio en el cual estás. Que no debe ser el único criterio, es un criterio a tener en cuenta, pero también debe ponderarse otros elementos, ¿no? Es decir, bueno, favorecer esa pluralidad de voces a través de ese fomento económico a los pequeños medios y demás. Pero volvemos al punto, tiene que estar legislado, porque si no, no hay ninguna garantía. Eso coincido. ¿Para qué eso? Para que no haya arbitrariedad ni amiguismos, ni ningún tipo de cuestiones, pero quizá también lo que se tendría que pensar es la situación laboral en que nos encontramos todos los periodistas y las periodistas, porque la verdad, sí, tenemos que recurrir a eso para ejercer lo que nosotros sabemos hacer, para comunicar, ¿no? Uno cae en ese lugar que es muy cuestionado, ¿no? De percibir plata del gobierno, cuando en realidad está bueno decir que creo que eso es lo bueno, que jamás yo estuve condicionada a decir o no decir absolutamente nada. Creo que con los productos que yo he hecho al aire se lograron muchas cosas y eso me da mucho orgullo, y por eso quizá me hacía mucho daño leer esto, que quizá es una información muy útil, sí, pero incompleta. Entonces quedamos expuestos como personas que yo percibí un salario superior al del gobernador, cuando, bueno, no es así. Sí, como te decía, si uno cobra 40.000 pesos, pero tiene 8 personas que te asisten, o sea, pagás 8 sueldos, es muchísimo menos. Y por otro lado, también uno paga el espacio donde está, ¿no? O sea, por ejemplo, en Canal 11 o en las radios, uno paga por poder salir al aire y poder comunicar. Yo creo que se tienen que plantear tantas cosas, más allá de la ley pues, de pautas oficiales. Creo que esto deja de manifiesto un montón de cuestiones que no están reguladas. Y que son importantes regularla, porque vos describías cómo se trabaja, digamos, y realmente la situación es precaria, y realmente, digamos, el comunicador, el periodista, cumple un rol social importante, digamos, el deber de informar.
Y cuando no se crean las condiciones para que se pueda informar con libertad, tenemos situaciones en la que el gobierno informa a la sociedad lo que el gobierno quiere que llegue a la sociedad, más allá de que haya periodistas, digamos, que no se dejen o no sean condicionados. Claro, pero hay un montón de temas importantísimos que en otros lugares sería portada de los diarios, que no lo son. Bueno, por ejemplo, el diario El Tribuno, que fue el principal diario opositor, también percibía la pauta correspondiente, ¿no? Por lo que yo tengo entendido. Entonces, no sé si es tan así como, ¿me entendés?, se plantea o se infiere en la nota que escribiste. O sea, es como que no en todos los casos se da de esa manera, y creo que sin esa colaboración muchos de nosotros, muchas personas no verían un montón de contenido salteño, que es tan importante, ¿no? Porque si no... Es importante, pero es importante crear las condiciones para que ese trabajo se desarrolle con absoluta libertad. Sí, pero porque creo, como te digo, a mí, hay pasos antes. Te puedo dar ejemplos puntuales, digamos, qué sé yo, por ejemplo, el tema de los gastos reservados, esos 90 millones que se perdieron entre la Intendencia y el Consejo Deliberante en la época de Turi Rodríguez y de Miguel Issa, digamos, no lo hemos visto reflejado en los diarios. Y así como otros hechos sospechosos de corrupción tampoco no se hablan y demás. A pesar de que hay trabajos, hay información, hay denuncias que se hacen y demás, no trascienden, digamos, la influencia de un blog o de una red social. Pero también hay otros periodistas que van a fondo con un montón de cosas, ¿no? O sea, creo que hay de todo. Y están los que se autocensuran y dicen, no, mirá, si yo toco este tema, me sacan la pauta, ¿y qué hago? Porque vivo de esto. Y están los que van a fondo y que igual no pasa absolutamente nada. Entonces creo que sí existe autocensura. Lo preocupante sería que exista censura oficial, que no pasa. Así es. Bueno, Cecilia, te agradezco este tiempo que te has tomado para acercarte y hablar de estas cosas, digamos. Y tu reflexión final. Gracias a ustedes. Me parece que es muy importante que lo que haces, te lo dije en mi programa, está bueno plantear el tema, plantear la necesidad de que exista una ley provincial. Tendríamos que empezar por una ley nacional y que se aclare, ¿no?, cómo se distribuye esa plata, pero que exista en Salta, como si en algún momento, vos me recordaste la fecha, en 2012 se habló y el gobernador habló de una ley para la distribución de pautas oficiales y quedó en la nada, se podría reflotar. Hay una sentencia judicial que exhorta al gobierno, es del año pasado, que exhorta al gobierno a legislar sobre la pauta, digamos, claro. Que ya hay declarada una necesidad oficialmente. Creo que es buenísimo, también es necesario cuando se hacen estas investigaciones, quizá ahondar un poco más, como te decía, es necesaria una ley de pautas oficiales, y también es necesario plantear el panorama laboral de muchos compañeros y compañeras que quizá la remamos, la militamos desde la comunicación, que es un trabajo hermoso, pero que tal cual, al no ser colegiado, ¿no? al no ciertas cuestiones no estar tan reglamentadas, es como que se permiten muchas cosas y está un poco complicado el mercado de medios y somos pocos. O sea, yo me considero una afortunada poder estar al aire en uno de los medios más vistos, con un programa de género y con un programa periodístico en radio, pero no todo el mundo puede y igual hay que remarla mucho para poder vivir de esto, sinceramente, o sea, no es fácil. Claro. Pero bueno, te agradezco el tiempo y esperemos que sirva para plantear la necesidad de una ley y plantear la situación en la que nos encontramos. Esperemos realmente que sea así. Te agradezco, Cecilia. Por favor. Y bueno, este fue el sentido de esta nota. Muchas gracias.